Pues bien, ¿cómo van? Bienvenidos todos. Vamos a iniciar una sesión algo corta después de un tiempo, debido a algunas interrupciones que hemos tenido por diversos motivos, de exámenes. Estuve fuera unos días por una estancia corta, de actividades académicas, pero que han aprovechado, no obstante, el tiempo en las cuestiones de laboratorio. Lo que vamos a hacer ahora, ya que hemos visto el concepto de realimentación de estados, nos quedamos más o menos estudiando un poquito acerca del problema de regulación. Voy a arrastrar el lápiz un momento. Déjeme ver si es que puedo compartir una pizarra desde aquí. Un segundo. Esto era algo nuevo que he querido probar. Y aquí hay whiteboard. Perfecto. Adelante, entonces. Muy bien, entonces, en relación al problema de regulación, lo que hemos visto es que a partir de una definición de un sistema en espacio de estados, ya en tiempo discreto en esta oportunidad, x de k más uno es igual a g por x de k más h por u de k. Nos hemos concentrado en principio en la parte elemental, diríamos, asociada a que una vez que hemos alcanzado un punto de equilibrio, el sistema se mantenga ahí. O si no estamos en el punto de equilibrio, a través de una acción de control no acotada, puede ser una acción muy grande en energía, llevemos el sistema hacia este punto en específico. El punto de equilibrio natural en el caso de sistemas lineales en espacio de estados, resulta ser el origen geométrico, ¿no? Para ello, mencionamos que una ley de control, U de K igual a menos K por X de K, constituye un algoritmo asociado a regulación y nos devuelve una dinámica de lazo cerrado que tendría o tiene básicamente esta característica, x de k más uno es igual a g menos h por k, que multiplica a x de k, en donde ha aparecido una nueva matriz que le llamamos g pestañita o g pestaña, a partir de la que, a través de la definición de la ubicación de polos, por ejemplo, especificamos la respuesta del lazo cerrado. ¿De acuerdo? A este principio le llamamos regulación. De momento, concentrándonos únicamente en la técnica de regulación, resulta que no hemos considerado para este esquema de control la realimentación de una salida. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, alguno de los sistemas con los que nos hemos familiarizado como un motor DC, y de alguna manera tuviéramos el modelo del motor DC, en un par de sesiones más vamos a abrir esa caja y saber cómo se obtienen modelos de sistemas a partir del uso de datos. Suponiendo que ya contamos con ese modelo, fíjense que usando ese modelo nos quedamos con los estados del sistema, que no necesariamente tienen que ser las salidas del sistema, y no involucramos una realimentación con la contrastación de una entrada en esta estrategia de regulación. Es decir, esta ley de control, desde la perspectiva de un diseño integral, parecería algo incompleta. En consecuencia, concluimos este enfoque generando un cálculo de la ley de control U de K con menos K por X de K correspondiente al componente de regulación más alguna cosa más. Le vamos a poner aquí un K sub cero, de hecho, inicialmente así lo mencionamos, ¿no? Multiplicado
por alguna referencia. Es decir, tenemos que involucrar de alguna manera la referencia en un formato genérico a través de esta ley de control, en donde persista el componente de regulación e integremos ahora el componente de seguimiento. Es decir, ahora mismo, al incluir RDK, resulta que estamos incluyendo en la ley de control, de alguna manera, la referencia. Si es que esto pasa y aplicásemos esta ley de control a la ecuación de referencia que originalmente tenemos, entonces vamos a poner aquí, ¿cómo le ponemos una nueva pantalla? No aparece tan fácilmente. Solo sale share, follow my view, add page. Pues no. A ver cómo. Un segundo, tal vez desplazarnos. Ah, sí, así está. Muy bien. Entonces, generando ese reemplazo, esto nos devolvería una ecuación asociada a x de k más 1. Esto también ya lo desarrollamos con más detalle en la sesión pasada, entendiendo que ahora mismo estamos generando un recuento de lo que ya conocemos. Es igual, usando la nueva ley de control, genérica de momento, es igual a g menos h por k, que multiplica a x de k. Este era el caso exclusivo de regulador, en donde el punto de equilibrio, es decir, donde ya no hay más transiciones en movimiento, sigue siendo el origen del sistema en espacio de estados, pero a esto se le agregaría más h por k sub 0 por r de k. Y lo que se alcanza a notar aquí es que el punto de equilibrio asociado a esta nueva ley de control, que ya incluye el componente de seguimiento, ya no es el origen, sino, si ustedes se fijan, corresponde además a un punto de equilibrio que depende de la referencia y no podría ser único. Con cada cambio de referencia, el punto de equilibrio se movería. ¿Está claro? Perfecto. Asumiendo eso, veamos un principio elemental asociado al seguimiento de señales de tipo constante. ¿Por qué es de interés particular esto en el diseño de sistemas de control? Porque mayormente en sistemas dinámicos resulta ser habitual que tenemos referencias de tipo constante en donde en algún momento posiblemente le aplicamos algún cambio de tipo escalón, como por ejemplo un motor girando a 1000 revoluciones por minuto para un requerimiento específico de desempeño y luego con un cambio a una velocidad más alta sin perder generalidad, por ejemplo 2000 RPM. Esto implicaría, por ejemplo, una respuesta si el sistema tuviese integrados apropiadamente los dos componentes de regulación y seguimiento, llegar hasta la referencia y seguirla por cada cambio. ¿De acuerdo? Y si tengo alguna perturbación, como intenté colocar en esta parte, que el regulador haga su trabajo y regrese el sistema al punto de equilibrio original. ¿De acuerdo? Entonces, para que esto pase, por ejemplo, en el caso elemental de seguimiento de sistemas, de señales, perdón, en sistemas de control, permítame volver un momento a la pantalla del computador para explicar a través de una simulación un concepto muy sencillo. Voy a abrir el Simulink y vamos a generar una propuesta de seguimiento de una señal constante, ¿de acuerdo? Utilizando un controlador. Esto, perdón, es. Próxima vez, ahí está. Un controlador proporcional, puramente proporcional, para desarrollar una idea asociada a cómo podemos generar seguimiento de señales de enlace cerrado con error de estado estacionario igual a cero, que ese es el propósito de un
este sistema de tracking o de seguimiento que funciona de manera apropiada. Bien, hagamos una simulación muy rápida. A ver, ya tengo abierto aquí y le vamos a poner, déjenme abrir el Library Browser. Segundo. Muy bien. Entonces, pongamos un sistema cualesquiera. Voy a hacer una simulación en tiempo continuo, muy sencilla. No importa que sea un sistema tan simple el que estoy proponiendo en este punto. Y le vamos a poner una ganancia de tipo proporcional. Y fíjense, Math Operations. Está aquí mismo. Un comparador. Vamos a incluir la retroalimentación, más o menos. Y la señal va a ser una señal de tipo escalón o constante, ¿no? Para fines prácticos termina siendo básicamente lo mismo. Y vamos a concluir colocándole un scope en donde visualizamos la señal de salida o de respuesta y también la señal de referencia. Ok, ahí está. Muy simple el diagrama de bloques para comprender una dinámica de retroalimentación negativa en lazo cerrado. Vamos a simular esto y la expectativa lógica aquí es que vamos a tener una respuesta estable del sistema, como se muestra en las gráficas de respuesta, pero existe error de estado estacionario. Es decir, aquí estamos integrando potencialmente un sistema de regulación que funciona bien y alcanza un punto de equilibrio que no es el más apropiado en relación al seguimiento de una referencia. O sea, estamos cumpliendo más o menos la mitad del objetivo de control. ¿Cómo podríamos reducir este error de estado estacionario? Bueno, una opción en sistemas de control proporcional implicaría subir esta ganancia tanto como se pueda. De hecho, idealmente en el infinito de valor de ganancia tendríamos un error de estado estacionario igual a cero. Pero eso implicaría esfuerzos de control también excesivos. Pero, por ejemplo, voy a subir la ganancia a un valor mayor, como 6, por ejemplo, y como ven, el error de estado estacionario se reduce. Y viceversa, si es que reduzco la ganancia, evidentemente cambio la dinámica de respuesta, como por ejemplo le voy a poner punto 5. Esto implica que voy a tener una respuesta más lenta, porque estoy cambiando el lugar de raíces de la respuesta del lazo cerrado, pero también la ganancia del lazo cerrado y en consecuencia el error de estado estable aquí aumentó. ¿De acuerdo? Pero la razón fundamental por la que tengo error de estado estacionario cuando intento seguir una señal de tipo constante corresponde a que la dinámica de esa señal no está integrada en el lazo cerrado. ¿Cuál es la dinámica de la señal de tipo escalón en el dominio de Laplace? 1 entre S, efectivamente. Y si ustedes se fijan, en lazo cerrado no existe un 1 entre S que forme parte de la dinámica del sistema de control. ¿Me explico? Entonces, este es un teorema. Si requerimos generar un sistema de seguimiento con error de estado estacionario igual a cero, entonces la dinámica de la señal que pretendemos seguir debe estar integrada en el lazo cerrado. ¿Ok? Si eso es cierto, entonces, por ejemplo, eso significaría que aquí, si colocamos un integrador, que es un 1 entre S, muy posiblemente veamos una respuesta que tiene un valor de error de estado estacionario igual a cero. Y en efecto, así mismo es. Porque ahora esa dinámica está integrada en el lazo cerrado. ¿De acuerdo? Pero propongamos un cambio. Ustedes se fijan que esto está funcionando bien y generamos un seguimiento con error de estado estacionario a esa señal. Si, por ejemplo, cambio la referencia y ya no tiene
un 1 entre S de tipo escalón, sino se me ocurre incluir como señal de referencia a una rampa unitaria. ¿Cuál es la dinámica o la transformada de Laplace de la rampa? Es 1 entre S al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que tengo dos polos en el origen, pero fíjense que en mi sistema de control de lazo cerrado yo solamente tengo uno. Y en consecuencia, si pretendo mirar la respuesta y lo que espero, obviamente, es que voy a tener un error de estado estacionario diferente de cero, porque no está toda la dinámica de la señal que pretendo seguir integrada en el sistema de control. ¿Se entiende esto? Me encantaría que esto fuese tan fácil como decirles, entonces, tal como le hicimos hace rato, si es que aquí intuitivamente colocamos un segundo integrador que completaría la dinámica que pretendemos emular, la de seguimiento, ¿no? Este, ya funcionase, pero no es así. No es necesariamente así. Obviamente esto pasa porque estoy agregando un doble polo en el origen sin compensación de al menos un cero. Sí podría hacer esto de integrar dos polos, pero para evitar el efecto de desestabilizador que esto provoca, al menos debería agregar un polo más. Sí, y esto forma parte de integrar un sistema de control que tenga un diseño racional en relación a la lógica de seguimiento que pretendo desarrollar. ¿Se entiende? Pero la base de fundamento es que si pretendo seguir una señal con error de estado estacionario igual a cero, básicamente necesito incluir la dinámica de esa señal en el lazo cerrado. ¿Ok? Bien. Entonces, entendido el problema de regulación, estas láminas son parte de lo que ya hemos revisado en la sesión, en la última sesión. Como ven, lo que nos compete ahora, ya que sabemos diseñar un regulador, tiene que ver con el seguimiento. Y de manera particular en esta sesión nos vamos a concentrar en el seguimiento de señales constantes. Por dos razones. Primero, porque es el caso más simple y segundo, porque es el caso más habitual. ¿De acuerdo? Ahora bien, asumiendo que trabajamos en tiempo discreto, entonces, que me abrir de nuevo cuenta una pizarra. A ver, ¿cómo era una pizarra aquí en el Zoom? Segundo. Documents, whiteboard, share, continue. Bueno, la anterior parece que se perdió lo que habíamos rayado hace un rato. Pero no importa, ahorita lo que nos interesa es que esto está aquí. Listo. Hemos mencionado que, como vimos en el ejemplo del Simulink, para seguir, hacer un tracking de una señal constante, habría que integrar una dinámica de un 1 entre S en el lazo cerrado. ¿De acuerdo? Eso creo que quedó claro, ¿no? Pero lo que tenemos que averiguar en este punto es ese 1 entre S, qué significa en lazo cerrado. Perdón, en tiempo discreto. Disculpen la confusión. Asumiendo ciertas características puntuales de discretización aproximada, vamos a imaginar que lo que pretendemos emular lógicamente es algo como esto, ¿no? Digo, aquí tengo un 1 entre S. Entonces la salida, vamos a asumir que es el error. Perdón, no es el error. Como le borramos aquí, tiene que haber una herramienta de borrado. ¿Esta? No, es esta. Esta. Esta sería, no sé, llamémosle V de S y la entrada sería el error de S, asumiendo que esto sería exactamente luego de la retroalimentación y comparación de la referencia con la retroalimentación, sería lo primero que colocamos. Como para decir, ya, quiero asegurarme de que puedo agregar un integrador, ¿de acuerdo?
Entonces, obviamente, la función de transferencia de este integrador sería v de s entre e de s es igual a 1 entre s. ¿Ok? Nosotros sabemos, por definiciones previas que hemos estudiado en el curso, que de manera aproximada s es igual a 1 menos z a la menos 1 entre t. A esta discretización le hemos llamado la discretización del retenedor de orden cero o aproximación por diferencias hacia atrás. ¿De acuerdo? Asumiendo sin perder generalidad que el tiempo de muestreo es unitario, entonces nos podría quedar que S es igual a 1 menos Z a la menos 1. Obviamente, ¿no? Si es que asumimos que el tiempo de muestreo es igual a 1. Bien, en ese contexto, entonces, reemplazando la equivalencia aquí, esto sería igual a 1 entre 1 menos Z a la menos 1. Y eso sería igual a V de Z entre E de Z. ¿Verdad? Creo que hasta ahí nada raro, salvo algunas suposiciones asociadas al uso racional de la discretización aproximada. Escribamos esto en ecuaciones de recurrencias. Es decir, tomo las definiciones en Z, las llevo a ecuaciones de recurrencias para saber algorítmicamente eso qué significa. Bueno, obviamente esto significaría que V de Z menos Z menos 1, Z a la menos 1 por V de Z es igual a E de Z. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicando esto por acá, V de Z menos Z a la menos 1 por V de Z es igual a E de Z. ¿Ok? Si a esto le aplicamos la transformada Z inversa, tendríamos que V de K es igual, pasando esto del otro lado, a V de K menos 1 más E de K. Y resulta entonces que esta sencilla expresión corresponde al símil de un integrador. Opuesto en limpio, si incluimos esto en la ley de control, estamos adicionando la dinámica de un integrador a la estrategia de control. ¿De acuerdo? Bien. Con esta pequeña explicación, pasemos un momento a mirar las láminas. Perdonen, es whiteboard. Entonces, en forma general, hemos mencionado el tema asociado al seguimiento y llegamos a esta expresión. V de K es igual a V de K menos 1 más el error de K. Pero el error de K es la referencia menos la salida. ¿De acuerdo? Considerando el modelo en espacio de estados, discreto, x de k más 1 es igual a g por x de k más h por u de k. Y ahora sí, la ecuación de salida también, y de k es igual a c por x de k. Vamos a hacer un análisis relativamente sencillo que algorítmicamente represente algo. Y ese algo va a ser la estrategia de control completa, con el componente de regulación y también el de seguimiento. Ahora bien, en ese sentido, hay que trabajar un poco estas ecuaciones para aplicar lo que ya conocemos. Es decir, el algoritmo de Ackermann, por ejemplo. Noten ustedes cuando usamos el Simulink como referencia para explicar el ejemplo que mencionamos que el 1 entre S, que es la dinámica de la señal que pretendemos seguir, está integrada en lazo cerrado.
Ahora, eso en tiempo discreto, equivalentemente, sería igual a decir, esto debería estar integrado en el lazo de control, que es lo mismo que lo que hemos puesto aquí, en esta porción de la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces ahí creo que vamos bien. Ahora bien, el uno entre S, por lógica simple de apreciación, provoca que el sistema original, que era de grado 1, en el ejemplo que propusimos en el Simulink, se incremente en 1 y de forma equivalente obtengamos un sistema de grado 2. Sí, ¿verdad? O sea, aumentamos en 1 el grado del sistema en lazo cerrado, ya que incluimos un integrador. Lo mismo pasa aquí. Vamos a incrementar en 1 el orden del sistema cuando lo evaluamos en lazo cerrado, porque estamos incluyendo un integrador. ¿Ok? El esquema de control propuesto tiene esta arquitectura, en donde U de K es igual a la suma de la realimentación de estados X de K o menos K2 por X de K. Esto se conoce como regulador, lo mismo, ¿no? Más un K1 multiplicado por V de K, donde V de K corresponde al integrador. ¿Está claro? Y esta es la estrategia de control que necesitamos implementar. Nada más que ahora parte del reto, obvio, está en definir cómo se calculan K2 y K1, que corresponde a la ganancia de regulación y a la ganancia del integrador. ¿De acuerdo? Bueno, para ese fin, aquí hay algunas estrategias simples. Noten que V de K depende de una muestra pasada, eso no pasa en la ecuación de estados original, por lo que con intención de equiparar al menos eso y solamente depender de señales presentes y hacia adelante, aumento V de K en un grado, o más bien dicho en una muestra, haciendo V de K más 1 es igual a V de K más R de K más 1 menos Y de K más 1. Una indicación muy importante es que como estamos asumiendo que vamos a generar seguimiento de referencias constantes, R de K más 1 es igual que R de K, y es igual que R de K más 2, y es igual que R de K más, etcétera. ¿Está claro? Y asumiendo que Y de K más 1 sería igual que C por X de K más 1, está clarito aquí, ¿no? Reemplazando la dinámica de X de K más 1, nos queda C por G de X de K más H por U de K, lo que nos da la oportunidad de mostrar que V de K más 1, que es la dinámica del integrador, está relacionada con la dinámica del sistema a través de esta matriz C por G, a través de la ecuación, como es de recurrencias de una muestra anterior, para generar la suerte de acumulación, la entrada y la referencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Con eso entendido, la idea es escribir el sistema original en espacio de estados en un formato aumentado, que tenga sentido. Resulta que ahora la señal de control, que es la que está incluyendo la dinámica del integrador, entonces tiene dinámica de estado también. Por este motivo, le he agregado dinámica a la señal de control porque estamos metiéndole ahí, obviamente, un integrador. Entonces, voy a escribir U de K como U de K más 1 para que se parezca a una ecuación de estado y ver si es que tengo suerte. Entonces, U de K más 1 sería igual, de acuerdo a la propuesta, menos K2 por X de K más 1 más K1 por V de K más 1. V de K más 1 dejamos propuesto en la lámina pasada, se reemplazaría o reescribiría aquí y X de K más 1 multiplicado por K2 con la ecuación de estados original. Ya se genera evidentemente una suerte de ecuación un poco más compleja, pero algebraicamente se puede tratar esto para llegar a esta expresión. U de K más 1 es igual K2 menos K2 por G menos K1 por C por G. Noten aquí que todo esto, si conociéramos K2 y conociésemos K1, es una matriz que se multiplica por X de K, ¿de acuerdo? Más
Otra matriz más que se multiplica por U de K y más K1 por R de K más 1. Escribiendo en formato extendido, entonces nos queda que X de K más 1 es igual a G por X de K más H por U de K más 0 por R de K. Y no he alterado en formato matricial mi ecuación de estados original. Luego, U de K más 1 es igual a toda esta matriz multiplicado por X de K más toda esta matriz multiplicado por U de K más K1 por R de K. Y aquí que no se pierda generalidad de que le he colocado R de K y no R de K más 1, porque como asumimos que el diseño corresponde a una señal constante, R de K más 1 y R de K son iguales. ¿Ok? Muy bien. Y la salida del sistema aumentado, y de k es igual a c por x de k más 0 por u de k. Resulta que ahora tenemos entonces un sistema de dinámica aumentada, que antes era de orden n, y ahora es de orden n más 1, o n más m, dependiendo el tamaño o el número de entradas que tengamos. ¿Está bien? Y bueno, con esto tenemos reescrito el sistema. Esta matriz, debido a que R es constante, resulta ser que pues, es un vector también constante. Y en el análisis más específico de lo que requerimos, la idea es alcanzar un punto de equilibrio, ¿no? Porque ese es el propósito de un regulador, asumiendo que la señal es de tipo constante. Entonces, escribiendo esto como un X de equilibrio, reescribiendo la ecuación anterior, básicamente, donde este W de K es todo esto que hemos escrito aquí, ese sería el estado de equilibrio. Cae la propuesta de que en este estado de equilibrio, esta matriz K gorrito o K pestaña, que corresponde a todo esto que está escrito aquí, dado que esto es el punto de equilibrio, se puede calcular utilizando el método que ya conocemos de Ackermann, por ejemplo, a través de ubicación de polos. Y la selección de polos puede corresponder a un algoritmo de tipo dead bit, es decir, colocar todo en el origen, o podríamos utilizar los polinomios normalizados de Bessel, o un enfoque de polos dominantes, o lo que fuese. ¿De acuerdo? Total, sería igual. Nada más que ya con esto calcularíamos K gorrito, y la propuesta ahora sería de este K gorrito, despejar de aquí K2 y K1, ya que G se conoce, C también, y H lo propio. Entonces, para hacer eso, reescribiendo este punto de equilibrio que hemos mencionado aquí, manipulando un poquito para no entrar en el detalle de la carpintería, le llamamos aquí, la talacha en México, porque estamos con mi invitado, recuerden, Alejandro Barbosa, Martínez, perdón, Martínez Barbosa. Este, definimos que K2K1 en un vector particionado es igual a esta expresión. Y con eso completamos el diseño. Entonces, si tuviéramos que hablar desde una perspectiva metodológica, lo primero que hacemos para este diseño, en donde la parte de conclusión final corresponde a la implementación de esta ley de control, U de K es igual a menos K2 por X de K más K1 por V de K, tomamos, asumiendo que conocemos el modelo del sistema, y formamos una matriz G gorro, de dinámica aumentada, donde la parte aumentada corresponde a todos ceros, ¿de acuerdo? Y una matriz H gorro, donde la matriz H gorro también corresponde a una de dinámica aumentada, con todos ceros excepto los últimos m elementos que serían unos, y con este G y este H y ubicaciones de lazo cerrado de polos para colocación de polos, calculamos K gorrito. Y a partir de ese cálculo, con esta última expresión, despejamos en un vector particionado K2, siendo los n primeros elementos del vector de realimentación y los m elementos finales, la ganancia del integrador. ¿Ok? Miremos esto en un ejemplo de aplicación o de simulación. Vamos con el MATLAB y a programar un poquito. ¿Ok? Muy bien, permítame cerrar este ejemplo que había utilizado previamente.
Y bueno, aquí voy a hacer un nuevo código que explicaré paso por paso y se va a llamar control en espacio de estados. Ya le llamo control porque en verdad ya es el algoritmo completo para el seguimiento de una referencia constante. Bien, entonces voy a poner CLC, clear y close. O sea, primero que limpie pantalla, borre cualquier variable del workspace y cierre todo lo que previamente pudo haber estado abierto. El problema que en el ejemplo nos proponemos ya nos da el modelo, o sea, ni siquiera nos estamos preocupando acerca de cuestiones de dónde sale el modelo, cómo le hacemos. Ahorita partimos del supuesto que el modelo es conocido. Noten ustedes que el modelo es de orden 3, o sea, si representásemos este sistema en el espacio geométrico, haría falta un espacio geométrico tridimensional. Y utilizando la representación canónica controlable de este modelo en función de transferencia, vemos aquí la representación del sistema en espacio de estados. O sea, hasta aquí está relativamente sencillo porque ya voy a tomar G, H y C. ¿Ok? Hagamos eso entonces. Voy a poner la matriz G, que sería la matriz de estados. Como está en formato controlable, está fácil. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y al final, menos punto 12, menos punto 0, 1 y 1. Menos punto 12, menos punto 0, 1 creo que era. Sí. Y 1 al final, 1 positivo. Ok. Esta sería la matriz de estados. La matriz de entrada, H, como está en formato canónico controlable, son todos ceros, excepto el último uno, siendo un sistema de tercer orden. Y la matriz de salida C, bueno, es punto 5, 1 y 0. Punto 5, 1 y 0. Listo. Aquí tenemos el modelo en espacio de estados. Noten que en este sistema, que ya viene discreto, no nos menciona un tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a asumir uno. Voy a poner un tiempo de muestreo de 0.5 segundos para fines de simulación, por ejemplo. Y a partir de esto, entonces, ya con la definición del modelo, vamos a construir el diseño de las ganancias K2 y K1 para la ley de control completa para un sistema de seguimiento. ¿Ok? Entonces, aquí empieza el diseño del controlador. Primera cosa que habíamos mencionado correspondía metodológicamente a generar una dinámica aumentada a través de una G gorro, ¿no? G-cap le voy a poner. Y este G-cap es igual a GH y todos ceros. Entonces aquí le ponemos GH 0, 0. Si corro hasta ahí, déjeme ver qué pasó. 3, qué raro. Es que el sistema es de orden 3. Disculpen. Obvio. Ahí está. 3, 4, perdón. Sistema es de orden 3. Entonces tengo los tres primeros ceros correspondientes a los ceros que completarían la matriz G. Hay que ser consecuentes con las dimensiones. Y el último cero que correspondería con H. ¿De acuerdo? O sea, aquí en el ejemplo, este cero debería ser en negrita para que se entienda que es un vector. Vector de ceros. ¿De acuerdo? Muy bien, con eso tenemos el G aumentado. Ahora vamos con el H aumentado. El H aumentado nos decía todos ceros, los n primeros valores. Como el sistema es de orden 3, pues serían los tres primeros valores de ceros, ¿no? Así estaba, el H aumentado. Y el último valor, 1 o m unos. Como solo tenemos una entrada, pues sería solo un 1. Ya tenemos el G aumentado y el H aumentado. Con esto podríamos calcular, usando por ejemplo el algoritmo de Ackermann,
ganancia, K cap, ¿no? K gorrito que venía indicado aquí. Voy a regresarme unas láminas hasta encontrar, aquí está, los polos del filtro de Bessel normalizados. En este caso, el sistema originalmente es de orden 3, pero ya que le hemos aumentado la dinámica con un integrador, el de diseño termina siendo de orden 4. Entonces me correspondería identificar estos polos de aquí. Voy a identificarlos para hacer ese diseño, no sin antes definir un tiempo de establecimiento, por ejemplo, 2 segundos, luego lo ajustamos y defino los polos continuos. El polo 1 de orden 4 menos 4.0156 más J 5.0723. Este hay que escalarlo. El polo 2 es el complejo conjugado, ¿no? A este. Así está. Tal vez me recomienda escribirlo de otra forma. Así dice con uno i. Ya. El polo 3 me paso aquí de columna y es menos 5.5281. Menos 5.5281 más J 1.6553. Dividido entre el tiempo de establecimiento, porque con eso le hacemos el escalamiento, ¿no? que es necesario. Muy bien. Y aquí sería el complejo conjugado. La discretización de los polos era simple. Usamos la definición de la transformada Z como variable compleja. Z igual a E elevado a la T por S. ¿Está repetido cuál? Ah, P3. Gracias, tiene razón. Aquí sería P4, ¿no? Si no, vamos a tener algún error. Entonces aquí sería E elevado a la T, que definimos en 0.5 segundos, multiplicado por P1. Z2 sería igual E elevado a la T multiplicado por P2. Z3 sería igual E elevado a la T por P3. Y Z4 finalmente E elevado a la T por P4. Y estos serían los polos discretizados. ¿Ok? Con esto calculamos el K gorrito, K cap, que menciona esta expresión. Me voy a ubicar metodológicamente aquí. Entonces, el K cap, usamos directamente el algoritmo de Ackermann con los valores aumentados, ¿no? La G aumentada o G cap que le hemos llamado, el H aumentado y evidentemente los polos de lazo cerrado que acabamos de definir. Si corro hasta ahí no debería tener error, creo yo, ahí está. Y esto ya nos devuelve el K cap o el K gorro con el que es posible luego calcular el K2K1 utilizando esta última expresión. Entonces, aquí vamos a poner K2K1, así como nombre de variable, un poco rara. Esto es igual, entre paréntesis, K más ceros, y el último valor 1, sería entonces K2 más 1, 2, 3 ceros, y el último valor 1, y esto multiplicado por esta matriz de aquí, sería esta matriz, que es G menos I, sería G menos I, ¿de acuerdo? Luego es H, siguiente fila, C por G y C por H. Sería C por G, C por H. Y esto invertido. Corramos hasta ahí. Y aquí hubo algún error. Ah, es que no es K2, ¿no? Es K gorrito.
Perdón, K2 no existe, K-cap. Y ya tenemos K2, K1, en donde los n, porque el sistema es de orden 3, los n primeros elementos corresponden a K2 y el último en este caso corresponde a K1. Bueno, con esto completo voy a decir K2, K2 ahora sí es igual de este K2, K1, desde el elemento 1 hasta el elemento 3, y K1 es igual a este K2, K2, K1, el último valor. Ya está completado el diseño. Lo que nos queda ahora, lógicamente, es comprobar. Vamos a simular. Entonces, vamos a hacer la simulación. ¿Está bien? Definamos un tiempo de simulación. 10 segundos, vamos a ponerle. El número de muestras en la simulación, vamos a calcularlo así como un round, tiempo de simulación entre tiempo de muestreo, para que sea un valor entero. Y ahora sí le ponemos por desde k igual a 1 hasta n, end. Y recordemos lo que hace falta implementar, porque la ley de control nos decía que u de k es igual, voy a colocar la ley de control para referencia, menos k2 por x de k más k1 por v de k. Lo que va a poner aquí, ¿no? Menos k2 por x de k más k1 por v de k. Esta es la ley de control. Aquí sí le voy a poner un comentario. Esto es, por ejemplo, lo que implementaríamos en un sistema embebido o en un computador o en lo que haga falta para que esta ley de control sea una realidad llevado a la práctica. ¿Ok? Obviamente K2 ya existe, K1 ya existe. Noten ustedes que V de K no existe todavía. Entonces, V de K es el integrador y se requiere calcular porque V de K es igual a V de K menos 1 más R de K menos Y de K. Esta es la dinámica del integrador, ¿no? Ya corrigiendo un poquito los detalles de la simulación, si es que empiezo en k igual a 1, aquí me va a pedir un índice que no es posible direccionar en el MATLAB, porque me va a pedir el índice 0, ¿no? Entonces, obviamente, debería yo empezar en mínimo x de k igual a 2, ¿de acuerdo? Y obviamente hace falta definir una referencia, además. Entonces, aquí hace falta definir una referencia, que la vamos a poner, por ejemplo, una referencia constante con valor de 10 por el número de muestras de la simulación. Luego generamos un cambio en la referencia, por ejemplo, para mirar cómo se comporta. ¿Ok? Listo. Ya existe referencia. Lo que no hay es Y de K. ¿Ven? Bueno, aquí obviamente se vienen algunas cosas que se tienen que implementar, como, por ejemplo, x de k más 1 es igual a g por x de k más h por u de k. Esto sería el equivalente a que se aplica la señal de control en la planta. Aquí obviamente estamos simulando la planta o el sistema y también requerimos simular y de k es igual a c por x de k. ¿De acuerdo? Nada más que este y de k, si lo calculo en este punto, y lo estoy requiriendo aquí un poco antes, obviamente no va a correr esta simulación. Bueno, aparte de que necesito definir condiciones iniciales, ¿no? Vamos a asumir que el sistema empieza en todo cero y v de 1, este sí solo es de 1, empieza en cero también para el integrador. Estas son condiciones iniciales. Entonces, para que esta muestra esté disponible a la siguiente, al siguiente caso, acá, podríamos poner aquí un y de k más 1 es igual a c por x de k más 1. Bueno, ahí podemos dejarle por c por x de k también. Sí, ¿de acuerdo? Entonces también deberíamos hacer una y de 2. ¿De acuerdo?
Voy a correr hasta ahí solamente con intención de ver que no hay error de simulación. Aparentemente no hay, ¿de acuerdo? Y hemos implementado las dos líneas de la ley de control que se deberían de implementar. Conocer el valor de Y de K significaría leer el valor del sensor a través de comunicación, adquisición de datos, etcétera. Esta es la simulación de la planta, o sería el equivalente que se aplique ya la señal UDK que hemos calculado a través de una conversión digital analógica y un actuador, por ejemplo. Y lógicamente, ya que esto está listo, no hay más remedio que probar. Voy a generar un vector de tiempo para comprobar el resultado. Este, Vamos a poner aquí desde cero, cada t segundos hasta n por t. Y hagamos un plot t, r, t, y. Obviamente esto va a pretender comparar la referencia con... Ah, pues tiene estable. Qué loco. Ahorita revisamos qué pasó. Muy bien. Vamos a ver qué pasó. V de K es igual a V de K menos uno más R menos Y. Creo que esto no cometimos ningún error. Está bien. V de K es igual a menos K2 más K1 por V de K. La ecuación de estados está bien. La ecuación de salida también, creería yo. No sé si esto tiene que ver. No. Y revisemos el diseño un momento. Tal vez aquí cometí algún error. Déjeme revisar. G aumentado, G todos ceros, aumentado G y H todos ceros, GH, perdón, todo cero, ok, H cap, todo cero, excepto el último uno, aparentemente vamos bien, y luego P1, ok, menos, también se ven bien los valores de los polos, déjame ver P1, P2, P3, P4, todos los polos están positivos, Z1, Z2, Z3 y Z4 están dentro del círculo unitario. Con esto calculamos K-cap, K2 si tiene oh, perdón, K-cap tiene un valor que vale la pena. Y finalmente esto es el K-cap más todo cero excepto el último uno multiplicado por... Ah, es que es G menos I. Eh, por algún motivo aquí yo le puse G más I. Disculpen, ahí está el error, ¿no? Aquí estaba G más I, era G menos I en el algoritmo. Vamos a ver si ahí sí, ok, ahí sí. Ahí sí parecería. Vamos a ver, G menos I. Vamos a ver si ese era el único error. Luego aquí es H, C por G, C por H. Esto es invertido. K2, K1, ok. Y ahí está. Ahora sí, ahí está el sistema. Le pusimos un tiempo de... como estamos empezando una muestra después, en k igual a 2, obviamente, el vector de tiempo, obviamente aquí tal vez deberíamos empezar en menos t, ¿no? Para que se alinee bien. eh, y bueno, ahí está. Bueno, no, más bien empecemos en cero mismo para no decir que estamos simulando tiempos negativos. Pero en fin, desde que empieza el sistema, le hemos puesto un tiempo de establecimiento de 2 segundos. Y el sistema responde bien, ok, eso tiene sentido y funciona. Déjeme darle un color blue aquí para que se diferencie un poco mejor porque están un poco cercanos los colores. Y alcanza sin valor de estado.
perdón, sin error de estado estacionario, la respuesta alcanza la referencia. De acuerdo, exactamente en el valor que le hemos pedido. Podríamos cambiar algo del diseño, como por ejemplo el tiempo de establecimiento, y obviamente esto ofrece un resultado diferente. Dejémosle en el que teníamos. Voy a aumentar el tiempo de simulación a 20 segundos con la intención de hacer lo siguiente. La referencia va a ser un valor de 10 hasta la mitad de la simulación. Ok, ahí está. Y luego vamos a cambiar a un valor de 20 hasta la otra mitad. A ver aquí, ¿qué hice? Ah, puse dos veces el por. Entonces, primero la referencia tiene un valor de 10 y luego tiene un valor de 20. Y obviamente en los dos casos, como se alcanza a notar, pues el sistema evidentemente sigue la referencia con un error de estado estacionario igual a cero. Comprobemos ahora el... Voy a estimular un poco más de tiempo, pongámosle 40 segundos, por ejemplo ahí. Comprobemos ahora, bueno, antes de comprobar esa parte, me gustaría además, vamos aquí a hacer un subplot. Vamos a mirar la respuesta geométrica del sistema. No olviden que el sistema es de orden 3, ¿de acuerdo? Claro, el aumentado para el diseño es de orden 4, pero el sistema originalmente es de tercer orden. Entonces, los estados del sistema que he calculado aquí en la simulación, los vamos a ver en un plot 3, x1, x2 y x3. Nada más aquí los ejes serían el x1, ¿no? De KT, que está muestreado, el x2, KT y el x3. Bueno, así se vería el sistema en espacio de estados. Déjeme ponerle una como especie de trayectoria para decir que se ve así. Y originalmente el sistema arranca, le pusimos condiciones iniciales iguales a cero. Entonces arranca en el origen. Y para la primera referencia, lo que mencionamos cuando iniciamos la sesión era que la referencia tiene influencia directa en el punto de equilibrio. ¿Recuerdan? Entonces, miren, la referencia lleva el sistema hasta un primer punto de equilibrio y ahí se queda. El regulador se encarga de mantenerlo ahí. Y luego hay un cambio en la referencia que nosotros entendemos en este punto que es a 20, pero eso significa en el espacio geométrico que nos fuimos hacia un punto de equilibrio diferente. ¿Está claro? Hagamos una comprobación en a los 30 segundos. Vamos a meterle una perturbación constante. Si esto fuese un motor, es como si le estuviéramos frenando de manera constante o le pusiéramos una carga extra sobre el eje. ¿De acuerdo? De un 10% de la salida, o sea, va a ser una perturbación importante. Es decir, aquí, en la dinámica de Y de K, vamos a preguntar en este punto si em, K multiplicado por T es mayor que 30 segundos. Entonces, una perturbación, vamos a poner perturbación de K, va a ser igual a 1. De otra forma, el P de K va a ser igual a 0. Y en esta ecuación vamos a restar P de K para simular esta perturbación. Entonces, esta perturbación en el tiempo se alcanza a notar que a los 30 segundos justamente desvía la respuesta de la referencia o del punto de equilibrio
Y luego el regulador hace todo lo que puede y le lleva de nueva cuenta al punto de equilibrio, o en este caso a la referencia que teníamos establecida. En el espacio geométrico, esto tal vez lo pudiésemos simular de forma animada para entender mejor. Bueno, aunque le voy a volver a correr para explicar. Este, Idealmente podríamos pensar que lo que va a pasar aquí es que, voy a intentar girar esto, pretendería volver sobre este mismo punto de equilibrio en el que alcanzó con el cambio de referencia, pero realmente lo que pasa es que alcanza un nuevo punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Y en ese punto se estaciona, se mantiene y las condiciones de estado estacionario se cumplen. Esto es lo que pasa en las transiciones de la geometría del sistema, que evidentemente nos da más información que únicamente el análisis de las señales en el dominio del tiempo. Y se vuelve interesante comprender esto, hacer un análisis, digo, más o menos vinculado a lo que la lógica de esta operación corresponde. Y tendría más sentido si es que en un sistema nosotros conociésemos qué significa cada eje, que sí es posible de hacer. Que un eje sea una corriente, otro una temperatura y un tercer eje, por ejemplo, un valor de presión para una aplicación que estoy inventando ahora mismo. Y nos daría la oportunidad entonces de restringir puntos de operación, como cuando les platiqué de la aplicación, incluso venía en una tarea, me parece, de este modelo de diabetes en espacio de estados. Ahí las variables de estado tienen sentido específico, ¿no? Tienen sentido físico. Lastimosamente, el sentido físico sí se da mayormente cuando los modelos provienen de leyes de transformación dinámica, no cuando usamos datos, salvo cuando obtenemos modelos de caja gris, que se llaman. Estos modelos de caja gris, bueno, corresponden a utilizar enfoques más o menos avanzados, digamos, en el procesamiento de la información. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, esto era lo que tenía preparado para la sesión de hoy, que habíamos anticipado iba a ser un poco más corta por los compromisos académicos que sabemos que hay esta semana aquí en la universidad. Entonces, si no hay ninguna pregunta, no sé si quienes están en línea tal vez tienen alguna consulta o está todo claro. Todo bien, doctor. Todo bien, ok. Muchas gracias. Entonces, con esto cerramos la sesión de hoy. Nos vemos la semana que sigue. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor.